usamos de hecho los capacitores. Entonces, la energía almacenada, aquí no se ve bien, pero de hecho creo que eso viene en el documento que les mandó el profesor. Imaginen ustedes que aquí tienen una batería con polos positivos y negativos. Déjenme ver si lo puedo redibujar. La voy a cortar aquí, ¿vale? Entonces, si no, ahí está. Viene aquí el circuito, llega para acá y vamos a tener justamente nuestra batería, que va a ser una diferencia de potencial, positivo y negativo. La batería lo que va a hacer es empezar a cargar una de las placas. Una de las placas se va a cargar positivamente y otra negativamente. Eso ya lo habíamos visto, de hecho, en la clase pasada, que tenemos un haz de electrones que va a viajar. Si el switch está cerrado, pues va a pasar por aquí, va a llegar a la placa y toda esta placa va a quedar con carga negativa. Por inducción, esta placa se va a cargar positivamente y el resto de cargas negativas que tiene esta placa va a irse directamente hacia la otra terminal de nuestra batería. Entonces, de esa manera queda cargada nuestras placas o nuestro capacitor. Entonces, aquí tienen, por ejemplo, un bosquejo de cómo es que suceden estas cosas. Tenemos nuestras dos placas, cada una con carga contraria. Y ya dijimos que aquí se va a establecer un campo eléctrico. Solamente va a haber campo en el interior de nuestro dieléctrico, ¿ok? Entonces, imaginemos que en un determinado instante de tiempo, mientras este capacitor se está cargando, la carga total en ese instante va a ser Q. De hecho, Q es una función del tiempo, ¿ok? Entonces, en ese mismo momento, cuando la carga es Q, a una diferencia de potencial fijo, vamos a tener una capacitancia dada, y esto es únicamente la definición, la capacitancia y la carga entre el potencial. Entonces, si nosotros cambiamos o despejamos aquí la diferencia de potencial, de hecho aquí la tengo, entonces nosotros vamos a poder relacionar esta diferencia de potencial con conceptos que ya hemos trabajado. ¿Se acuerdan todo esto que vimos de las energías? Que de hecho fue el tema del examen anterior. ¿Se acuerdan ustedes que la energía potencial era igual a la carga? Bueno, de hecho es la carga aquí, y esto es la diferencia de potencial, ¿verdad? Energía y potencial. Pero esta energía también se relaciona, aquí lo voy a poner, delta U, con el trabajo. De manera que nosotros podemos definir el trabajo que va a hacer la batería para mandar electrones de una carga Q a una carga Q más dQ, de esta manera, ¿vale? Entonces el trabajo no va a ser otra cosa que la carga por nuestra diferencia de potencial. ¿Hasta ahí todo bien, chicos? Voy a borrarles esto y nada más les dejo lo de acá. Sí, profesor, todo bien. ¿Sí? Perfecto. De hecho, creo que les puse mal la ecuación, porque les había puesto Q por U, ¿verdad? Y no es cierto. Es Q entre U. Perdón, U entre Q. Ahora sí, esa es correcta. Y ya podemos escribir el trabajo que necesitamos como un potencial por un dQ. Pero esta diferencia de potencial la podemos relacionar directamente con la capacitancia, ¿vale? Entonces, este va a ser el trabajo solamente para llenar la carga que originalmente está en Q, a llenarla a un nivel de Q más de Q. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos el trabajo total para llenar completamente nuestro capacitor, ¿qué tenemos que hacer? Pues sumar cada uno de estos elementos, ¿verdad? Es decir, integrar desde que la carga es 0 hasta que se llena completamente nuestro capacitor. Entonces integramos de 0 a Q, Q entre C por dQ. La capacitancia es una constante, la podemos sacar y nos queda una integral justamente en términos de la carga.
Entonces, es Q a la 1. Al integrar nos va a quedar Q cuadrada sobre 2, ya evaluada, ¿verdad? Déjenme borrar estos dibujitos. Y por lo tanto, el trabajo que necesitamos nosotros para llenar todo nuestro capacitor, pues va a ser este, el cual se puede relacionar directamente con la energía potencial de esta manera. Entonces, W y U es lo mismo, ¿vale? Ahí me estoy comiendo un signo, pero realmente no importa. Digamos que estoy usando el valor absoluto. ¿Eso qué quiere decir? Que la energía potencial almacenada en un capacitor va a estar en términos de Q y de la capacitancia. Aunque muchas veces no sabemos nosotros cuánta carga exactamente se almacena en un capacitor, sobre todo en aplicaciones, en cuestiones, por ejemplo, de ingeniería. Es difícil saber cuánta carga hay exactamente. Para eso, nosotros podemos usar estas igualdades, sabiendo, o sea, estas igualdades no son otra cosa que aplicar esto. Delta B igual a U entre C. ¿Ok? ¿Se va así? No, no va así. No, se va así. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos Q cuadrado entre C. Eso lo podemos escribir como Q por Q2 y C. Y esta Q entre C es un delta B, y aquí está, ¿verdad? O volvemos a hacer el mismo cambio y definirlo en términos de la capacitancia y la diferencia de potencial. Esta última igualdad es de más utilidad en cuestiones de ingeniería. ¿Por qué? Porque la capacitancia ya viene en nuestro aparatito. ¿Se acuerdan? Yo les mostré estas fotos, o estas imágenes. Aquí no se ve bien, pero impreso en cada capacitor viene exactamente su valor y viene en términos de microfaradios normalmente. Hay valores que varían entre micro o nano o mili cuando son valores bastante grandes. Entonces, si sabemos el valor de nuestro aparatito o nuestro componente y conocemos el valor de la batería que estamos usando o el generador de potencial, podemos saber cuánta energía exactamente está almacenada en nuestro capacitor. ¿Vale? Entonces, hasta aquí, chicos. Ninguno hasta ahora. ¿Ninguna hasta ahora? Ok. Vale. ¿Qué sigue? Bueno, por ejemplo, vamos a ver cuánta energía almacena un capacitor, por ejemplo, de placas paralelas. Es el primer ejemplo que hicimos, el ejemplo más sencillo. Entonces, creo que podemos resolverlo. En este caso, sabemos que la diferencia de potencial, la voy a dibujar aquí por si se les hace más sencillo. Aquí tenemos una placa y otra placa. Esa va a tener carga positiva y esta va a tener carguitas negativas, ¿verdad? Y ahí se establece nuestro campo, que va de más a menos. Este lo voy a poner con color verde, para que no se confunda. Entonces, la diferencia de potencial, en general, sabemos que es la integral de E punto de R, y la separación va a ir de 0 a D. Entonces, esto va de 0 a D. Y como el campo es constante en cualquier punto de un capacitor de placas paralelas, pues simplemente sacamos la integral de E. El producto punto entre E y la distancia, de hecho aquí rompí un poquito la convención. Bueno, eso era correcto. Pero acuérdense que yo les dije que normalmente empezamos de la placa negativa a la placa positiva. Entonces esto va al revés. El único sentido de hacer esto es justamente para que no nos quede el signo negativo. Entonces esto va de 0 a D, digamos hacia acá, de manera que este producto punto me garantice que vayan en direcciones opuestas para cancelar esto, y nos va a quedar ya directamente la magnitud del campo y el desplazamiento, o sea, la integral de dr de 0 a D, que no es otra cosa que por D. Aquí está, ¿no? Entonces, ya que conocemos la diferencia de potencial y conocemos la capacitancia de un capacitor de placas paralelas,
simplemente sustituimos los valores de la energía a ver, lo estamos utilizando, el potencial y C. Aquí está, ¿no? El potencial y C. Entonces el potencial, que es el campo, voy a hacerlo todo paso por paso para no perdernos. U es igual a la capacitancia por delta V cuadrado. La capacitancia es epsilon 0 A entre D y delta V es E cuadrada por D. Y aquí me falta uno en medio, ¿verdad? Entonces, aquí está. Bastante sencillo, ¿no? No hay gran cosa que hacer, simplemente sustituir datos. Y esto se puede acomodar también de esta forma. ¿Ok? Quitamos la D de aquí con esta D de acá. Y nos va a quedar epsilon A por D y esta E cuadrada. ¿Por qué se pone de esta forma? Para justamente tener una relación de esas dos cantidades. Tenemos un área, que es el área de cada placa. Acuérdense que esas no son líneas, sino que son placas. Se los voy a dibujar. Entonces, es el área de esto y la separación. Si multiplicamos, ¿a poco no obtenemos el volumen total encerrado, digamos, por las placas? ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Ok, entonces tenemos un volumen. Entonces tenemos volumen, campo al cuadrado y epsilon 0. ¿Y de qué nos sirve calcular ese volumen encerrado? Pues nos sirve para definir algo que llamamos densidad de energía. La densidad de energía es justamente como cualquier otra densidad. Acuérdense que tenemos densidad, por ejemplo, de masa, que es masa entre volumen, densidad de carga, vamos a poner así, que es la carga en un volumen, que aquí tenemos densidad lineal o superficial en cualquier caso. Y aquí también tenemos una densidad de energía, que vamos a definirlo como la energía total entre el volumen que esté contenido en nuestro capacitor. ¿Ok? Nada más que esta, para no confundirlo con tantas letras, normalmente la definimos como una U pequeña, una U minúscula. ¿Ok? Entonces, esta va a ser la densidad de energía por unidad de volumen, o simplemente la densidad de energía. Y esto es un medio de epsilon 0 por el campo al cuadrado. Aquí está. ¿Se parece a algo esta ecuación o no? Un medio de una constante por una variable al cuadrado. ¿No se parece a algo que ustedes reconocen como, por ejemplo, la energía cinética? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Sí, profesor. Entonces, noten ustedes que van apareciendo bastantes similitudes entre un análogo mecánico y un análogo eléctrico. Entonces, es curioso, interesante, pero pues todo surge justamente de pues las definiciones que conocemos de toda la vida, que es el trabajo. En el trabajo, integramos el trabajo y hay una relación entre trabajo y energía. Y en automático nos sale todo eso. ¿Dudas hasta ahí, chicos? No, profe. ¿No? ¿Los demás? No, profesor. No, ninguna. ¿Vale? Todo lo que hemos visto hasta aquí es simplemente para un grupo o un solo capacitor, ¿ok? Y un capacitor solito, que nada más son dos plaquitas o dos esferas o dos cilindros. Pero en la aplicación realmente no es tan factible usar ese tipo de sistemas. Lo que es más común es añadir un material no conductor en medio de las placas. A este material
por no ser conductor, le llamamos material dieléctrico. Si fuera conductor, pues simplemente es material conductor, pero un dieléctrico es cualquier material que no es un buen conductor de corriente. No es un aislante, pero no conduce también la corriente. ¿Qué ejemplo se les ocurre de dieléctricos que ustedes conozcan? Por ejemplo, uno sería la madera. La madera no es un aislante, simplemente es un material que no conduce también a electricidad. Por ejemplo, el silicio también es correcto, es parecido o tiene una estructura bastante similar al carbón. Otros materiales pueden ser plástico, cerámicas, ciertas estructuras cristalinas de no metales, por ejemplo, piedras preciosas, vidrios incluso, y uno muy común que es el que, entre comillas, trabajamos en la sección anterior, es el aire. El aire también es un dieléctrico, ¿ok? Porque sí puede conducir corriente, pero lo hace de una forma terrible. Al igual que, por ejemplo, con el calor o con otro tipo de fenómenos. Es un muy mal conductor. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de introducir un material dieléctrico? Por ejemplo, en esta imagen se ve que si nosotros tenemos una diferencia de potencial fija, pues inducimos una carga fija, Q0, vamos a tener una capacitancia por esta relación de capacitancia es Q entre delta B, y eso nos va a dar nuestra diferencia de potencial. Si a este mismo sistema, igual ahí como está, le introducimos un material dieléctrico, vamos a notar algo. Y lo que vamos a notar es que va a disminuir la diferencia de potencial. ¿Ok? Esencialmente, no cambiamos nada digamos, está conectada a la misma pila, pero notamos que ahora necesita menos potencial para seguir funcionando. Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre con el potencial o con el voltaje? La diferencia entre tener dieléctrico y no tener dieléctrico es esta relación. ¿Ok? Normalmente esta constante, que le llamamos constante de material, lo del dieléctrico, es mayor o igual a 1. ¿Ok? De hecho, es estrictamente mayor porque el caso particular, cuando K es igual a 1, corresponde al vacío, que es la constante dieléctrica del vacío. Pero si no, experimentalmente se encuentra que se cumple esta relación. ¿Ok? Entonces, esta es nuestra constante dieléctrica. ¿Cómo cambia ahora la carga Q0? Pues la carga no cambia, porque como se está induciendo la misma diferencia de potencial, la carga que puede caber en esta placa sigue siendo la misma. Es decir, no porque metamos dieléctrico de repente van a circular más electrones. No estamos cambiando al final esto. ¿Vale? Entonces, como la carga Q0 no cambia y se tiene que seguir manteniendo esta relación, lo único que queda es que si esto no cambia y esto sí, para que C siga siendo una constante, digamos, C tendría que cambiar a otro valor. ¿Vale? Entonces, simplemente despejamos o sustituimos delta B, que es delta B0, y la capa que va aquí abajo se sube para acá. Y este valor que tenemos aquí, pues es nuestra definición natural de la capacitancia, que vamos a definir con una capacitancia con un subíndice 0. ¿Ok? Es decir, la capacitancia de un capacitor que incluye un dieléctrico con constante capa va a ser la capacitancia de nuestro capacitor solita en el vacío multiplicada por una constante que tiene que ser mayor que 1. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué nos va a decir? ¿Cuál es la ventaja? Que si nosotros introducimos un material dieléctrico que tenga una constante capa bastante más grande, vamos a poder tener una capacitancia bastante más grande. ¿Y eso qué significa? Acuérdense de lo de aquí.
significa una energía almacenada bastante más grande. Entonces, ¿qué nos conviene tener, chicos? Tener a una diferencia de potencial una energía pequeña o a la misma diferencia de potencial, digamos, que de hecho disminuye, pero bueno, a la misma batería que nosotros conectamos una energía mayor. Para aplicaciones, pues nos conviene bastante más meter un dieléctrico aquí, ¿vale? ¿Dudas, chicos? No, profesor. ¿No? Vale. Entonces, bueno, es lo que les decía, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Nos va a aumentar la capacitancia, eso ya lo vimos. Nos va a permitir incrementar el voltaje máximo de operación. Esto es importante, por ejemplo, y aquí se ve. Nosotros tenemos una terminal, digamos, que nos va a mandar potencial, un potencial fijo, por ejemplo. Entonces, es muy común que en muchos materiales estos, a partir de cierto voltaje, se empiecen a fracturar, empiecen a debilitarse o a romperse, o como quizá ya lo hayan visto en sus cursos de ingeniería, pues si tienen un capacitor y le meten una diferencia potencial grande, pues explota, ¿no? Y les van a explotar un montón de capacitores cuando hagan sus prácticas. Entonces, el usar un capacitor que tenga un material dieléctrico a la misma fuente de voltaje nos va a permitir, pues, que no nos explote, ¿ok? O nos va a permitir trabajar con fuentes más grandes sin que nuestro sistema reviente, es decir, hacer sistemas más resistentes. Y la tercera, que es una curiosidad que es importante, es que funciona como un soporte o como un colchoncito, ¿ok? Entre las placas. ¿Para qué? Para que las placas no se toquen. Noten ustedes que si tenemos una placa positiva y una placa negativa, pues naturalmente hay una fuerza de atracción entre las dos, lo cual si el campo es bastante grande, esto puede deformar a nuestro circuito. Entonces, el ponerles un colchón de dieléctrico nos va a evitar justamente eso, que puedan estar suficientemente cerca, pero que no se toquen, ¿vale? Entonces, también es una ventaja utilizar como un soporte mecánico. ¿Y qué va a ocurrir entonces con la energía almacenada de nuestro sistema? Bueno, si aquí vimos que la energía almacenada depende de la capacitancia y delta V, y lo que está cambiando es justamente la capacitancia delta V, pues simplemente sustituimos. La capacitancia va a ser kappa por la capacitancia original, ¿ok? Y la carga va a ser exactamente la misma. Entonces, déjenme mandarlos para acá. En la primera igualdad, la Q es exactamente igual y aquí nos va a cambiar C por kappa más C0, ¿verdad? Entonces, ahí está. 2 kappa más C0. Y esto ya habíamos dicho que es la energía. Entonces, es 1 entre K por la energía. ¿Ok? Entonces, la energía almacenada, de hecho, digamos que va a disminuir a causa del acople. Realmente no es que disminuya, sino que nos da pauta a poder almacenar más. O, dicho de otra forma, a que necesitamos potenciales más grandes para tener una mayor capacidad para almacenar energía. Entonces, realmente es una ventaja, porque justamente si queremos para ciertos sistemas tener un conjunto de capacitores que puedan soportar tal carga, pues este acople que vamos a tener entre el dieléctrico y los campos va a hacer que nuestro sistema pueda funcionar. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Ninguna? ¿Sí se entendió todo esto? Sí. Ok. Vale. Y aquí no les puse los sistemas, aquí yo me los salté. Pero bueno, nada más para concluir esto, vamos a ver qué ocurre justamente con los capacitores y dieléctricos. Hasta aquí vimos nada más la teoría, pero vamos a verlo desde este punto. Aquí tenemos nosotros un capacitor de placas paralelas.
vamos a entender qué ocurre con las cargas, con los campos y por lo tanto con la energía. Entonces, digamos que aquí tenemos nuestra carga negativa. Todo esto está conectado a una batería. Ahí está. Y una carga positiva. Ahí está. Entonces, hasta aquí estamos de acuerdo que esto va a generar un campo total E, que va a ir de positivo a negativo. Esto va a ser E, igual a sigma entre epsilon 0. ¿Cierto? ¿Qué pasa entonces cuando yo voy a meter aquí un dieléctrico? Lo voy a poner con este color. Supongan que tengo un dieléctrico con constante kappa, ¿vale? ¿Qué ocurre? El hecho de que el dieléctrico no sea un conductor nos va a dar una ventaja, que es que en presencia de un campo, como cualquier otro material, los dieléctricos van a tener cargas positivas distribuidas en toda la región, de manera que el material sea eléctricamente neutro. Vamos a ponerlos así. Y cargas negativas. ¿Ok? También distribuidas en toda la región. Vamos a ponerlo así. De manera que por pares esto puede formar pequeños dipolos. Imagínenlos así. Un dipolo. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Y así nos la llevamos, ¿verdad? Entonces, ustedes ya han visto que un dipolo va a tener un cierto momento dipolar. ¿Qué es un momento dipolar? No es otra cosa que un pequeño campo formado por cada dipolo, que al igual que estos apuntan de positivo a negativo, estos van a apuntar de positivos a negativos. ¿Vale? Voy a poner aquí con este color. Entonces tenemos un campo así, otro así, y cada uno con su propio momento dipolar. Este va para arriba, este para acá. Entonces, imaginen ustedes que antes de yo conectar mis placas a una batería, o sea, antes de que se carguen, este sistema está eléctricamente neutro. Entonces, todos nuestros dipolitos, nuestras carguitas, están hechas bolas, unas apuntan en una dirección, otras en otra, de manera que la suma total de todos los momentos dipolares sea cero, ¿ok? Es decir, el sistema va a ser eléctricamente neutro, no va a haber ningún campo porque todos los dipolos se anulan entre sí, ¿ok? Entonces, tengamos en cuenta eso. ¿Qué va a pasar cuando yo ya conecto mi capacitor a una batería? Se va a generar una carga total, vamos a llamarle la carga total Q, la cual para muchas ocasiones podemos llamarle una carga libre. Ahí está. Y van a establecerse un campo. Pero sucede que estos dipolitos entonces van a obedecer a este campo. ¿Vale? Se van a acoplar, pero se van a acoplar en sentido contrario. Noten ustedes que tengo un campo que va en esta dirección, de positivos a negativos, entonces va a haber positivos pegados en esta zona. ¿Ok? Todos los positivos van a apuntar hacia acá. Entonces déjenme hacer otro dibujo. Esto no sé si lo puedo copiar completo. Pero hasta aquí, chicos, ¿se entiende más o menos a qué quiero llegar? O más o menos. Sí, profesor. ¿Sí? Ok. Esto no. Entonces, espérenme. Ahí está. Y ahí está. Entonces, déjenme hacerlo bien. Lo correcto es, este sistema es neutro, por lo tanto tengo dipolos que hacen lo que quieren. Ahí está. Quito todas las cargas aquí. Ahora sí, ya que tenemos una carga total menos Q y una carga total Q,
voy a tener electrones. Bueno, los electrones van aquí. Pero estas partículas positivas, portadores de carga positivos, van a apuntar en esta dirección. Pero como son dipolitos, aquí van a tener pegados sus electrones. Ahora sí. Ah, pero no solamente es una hilera. Aquí va a haber otros, porque es un material dieléctrico que no conduce. Entonces, los electrones no se mueven por todos lados. Están, pues, relativamente pegados entre sí. ¿Ok? Entonces, es por eso que usamos un material que no conduce en vez de un conductor. Y el problema, por ejemplo, si usamos un aislante, es que los dipolos no se van a poder estructurar tan fácilmente. Entonces, ahora sí, aquí tengo un dipolo, tengo otro, aquí tengo otro. Y así con los demás. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Noten ustedes que tengo el campo eléctrico total E, que es el que existiría si no hubiera un dieléctrico, digamos E0, que va a ser sigma 0 entre epsilon 0, 0 y 0. Pero estos campos van también de ¿dónde a dónde, chicos? Aquí me equivoqué, ¿verdad? Esto es... Ay, déjenme ponerlo así. Una disculpa. Esto es Q y esto es menos Q. ¿Por qué? Porque las cargas positivas atraen a las negativas atraen a las positivas, y ahora sí vamos bien, ¿verdad? Una disculpa. Más bien, yo acomodé mal estos dipolos. Y el campo va en esta dirección. Entonces, ahora sí, los campos de cada dipolo van a ir en la dirección opuesta. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos es el campo que va a generar un solo momento dipolar. De manera que globalmente, al sumar todos los momentos, vamos a tener un campo neto en esta dirección. Que digamos que esto es un campo inducido. Entonces, el campo total que va a existir en nuestro capacitor va a ser el campo original más el campo inducido. Que noten que apuntan en regiones diferentes. ¿Ok? Bueno, en direcciones diferentes. Por lo tanto, este campo total va a ser menor que el campo original, ¿verdad? ¿Sí queda claro eso, chicos? Y aquí, en esta región muy pegada, lo voy a dibujar así, pues va a existir un pequeño exceso de cargas negativas. A este exceso de cargas negativas le vamos a llamar la carga inducida. ¿Ok? Y el mismo exceso que existe aquí de cargas va a existir del otro lado, pero van a ser positivas. Por lo tanto, va a haber una carga inducida. Aquí van a ser positivas y aquí van a ser negativas. Pero van a tener la misma magnitud. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? Ninguno, profesor. ¿No? No he entendido. Ok, no vamos a ver hoy cosas relacionadas con cargas inducidas. Eso lo vamos a ver mañana. Mañana ya tengo unos problemas que siento que van a ser más claros si los explico en vivo para ustedes. ¿Vale? Para poder dibujar bien qué onda con las cargas inducidas. Entonces, hasta aquí vamos bien. Pero sucede una cosa un poquito curiosa que se los he estado, pues, más o menos mencionando. Y es el hecho de que un dieléctrico no es un aislante. Es decir, sí puede conducir electricidad. ¿Qué condición se necesita para que pueda conducir la electricidad, chicos? Con base en estas imágenes. Aquí tenemos dipolos que hacen lo que quieren, ¿no? Que están para todos lados. Si yo le pongo un campo, esos dipolos se van a alinear. ¿Por qué?
porque las cargas positivas atraen a las negativas y las negativas a las positivas. Pero como no se conducen, pues simplemente se voltean y se quedan ahí pegaditas. ¿Qué pasa si yo aumento este campo? Y lo aumento poco a poco. ¿Qué va a pasar cuando el campo sea suficientemente grande? ¿Están de acuerdo que para un campo muy grande, la diferencia, o más bien, la magnitud de estas dos cargas también va a ser muy grande? Entonces, la atracción que van a ejercer cada una de estas cargas con las del dieléctrico, pues va a ser bastante fuerte. Cuando el campo es lo suficientemente grande, ocurre que los electrones les vale gorro que este material no sea conductor. Van a sentir la fuerza de atracción y van a romper justamente sus posiciones y se van a ir todos hacia acá, o sea, todos hacia una orilla. ¿Ok? Todos se van a venir hacia acá. Y por ende, pues los portadores de carga positivos van a sentir la atracción hacia acá. Es decir, hay un rompimiento del dieléctrico. Y esto estoy seguro que lo han visto. Quería buscar un video, pero no me dio tiempo. ¿Han visto esos videos donde ponen, por ejemplo, un trozo de madera? Ahí está, ¿no? Esto es madera. Y de este lado le ponen un caimán, aquí atravesado. Y del otro lado le ponen también un alambre o otro caimán. Y estos caimanes los van a conectando a una diferencia de potencial muy grande, aunque muchas veces utilizan un conjunto de cables pelados, bastante gruesos, que generan diferencias de potencial de varios decenas de miles de volts. ¿Qué le pasa a la madera? Rompe el dieléctrico y empieza a conducir la electricidad, pero la conduce de una manera muy lenta, tan lenta que se empieza a quemar. ¿Se lo han visto? Sí, profesor, sí lo he visto. Si no, luego les enseño un video, a ver si en la próxima clase. Eso es exactamente lo que ocurre. El dieléctrico se rompe, es lo que pasa con sus capacitores, pues explotan al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque el sistema no puede resistir campos tan grandes. Entonces, cada material va a tener su propio campo límite o campo máximo, que es justamente, es una constante, es un valor para el cual nuestro dieléctrico de cada material no va a resistir. ¿Ok? Y esos valores, pues seguramente podrán encontrarlos en alguna tabla en internet. Yo creo que no. Yo tengo una tabla de eso, pero no la encuentro. Pero normalmente está en términos no de la diferencia de potencial. Hay algunos que sí. Casi siempre está en términos del campo. ¿Ok? Entonces, déjenme borrar esto. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No. ¿No? Vale. Entonces, déjenme pausar esto. Y si quieren, revisamos un poquito los problemas que envía el profesor, que justamente ahí nos viene pues ese tipo de problemas de qué sucede con con las constantes donde se rompe el dieléctrico. Déjenme buscar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La serie de problemas. Creo que está en la página, ¿verdad? Si pueden, búsquenla, chicos. Ahí tengan a la mano. Vamos, ahorita se las proyecto. Es la serie 6, si no mal recuerdo. Entonces, déjenme descargar esto. ¿Ya la tienen ustedes, chicos? ¿O todavía no? El PDF de ejercicio 6, ¿verdad? Sí, es el PDF.
Me dijeron que todavía no los revisaban, entonces les voy a poner que no tiene soluciones. De hecho, creo que el profesor ya subió las soluciones, creo que siempre las sube. Entonces, ahí están, ¿vale? Vamos a resolver algunos, no todos, pero pues para que quede claro un poquito lo que hemos visto, tanto esta clase como la semana pasada, ¿va? Entonces, ¿ya están listos, chicos? Todavía no. ¿Ya? Sí, ya está. Vale, empezamos. Entonces, el primer problema nos dice que tenemos una batería que está conectada a las placas de un capacitor de 3 microfarad y nos dice que almacena una carga de 27 microcoulomb. Lo primero que nos pregunta es cuál es el voltaje de la batería y si el capacitor... Ok, y el segundo caso es si el capacitor está conectado a otra batería en la cual se van a almacenar un poquito más de carga, cuál es el voltaje al cual va a estar operando esa batería, ¿vale? ¿Cómo lo resolverían, chicos? Con base en todas las ecuaciones que hemos visto, es más, se las voy a poner aquí. Empezamos justamente con esa definición. Entonces, se las pongo aquí. U entre delta. Esa es la ecuación principal. Entonces, chicos, ¿cómo se resuelve? ¿No? ¿No se les ocurre nada? Pues este problema creo que no es más que una simple sustitución. Nos dice que tenemos una batería conectada a un capacitor. El capacitor tiene 3 microfarads, ¿ok? Y una carga Q, que no nos importa si es positiva o negativa, simplemente la carga almacenada es de 27 microcoulombs, ¿ok? ¿Cuál es el voltaje de la batería? Pues si C es Q entre delta V va a ser Q entre la capacitancia. Y ahí está, ¿verdad? No es nada del otro mundo, chicos. ¿Eso cuánto les da? 27 entre 3. Como 9, ¿no? Exacto. El sufijo micro y micro se cancelan por ser un cociente y 27 entre 3 da 9. Farads entre coulomb. Y ya, eso es todo. Y lo mismo en el inciso B, si el capacitor se conecta a otra batería, la cual se va a almacenar más carga, entonces en vez de ser 27 son 36, entonces delta B2 va a ser 36, y el capacitor sigue siendo el mismo, no cambia, ¿ok? Entonces 36 entre 3, ¿cuánto les da, chicos? 12, ok, 12. Y esto, farad sobre coulomb, acuérdense que esto no es otra cosa que volts, es decir, 12 voltios. ¿Sí? Perdonen ustedes, yo se los puse al revés. Es coulomb sobre farad. 36. Ajá, ahí está. Esa sí la puse bien. Entonces, coulomb sobre farad. Y ahora sí, volts. ¿Dudas ahí en este ejercicio? No. ¿No? Vale. Entonces, ahora el inciso 2. Ok, gracias, chicos. Gracias, Adolfo. El inciso 2 es de lo que les hablaba. Nos piden determinar la carga neta máxima
que puede colocarse sobre un conductor eléctrico esférico. Nos dan su radio antes de que se produzca una ruptura dieléctrica, es decir, antes de que el dieléctrico del aire se rompa. Y después nos preguntan cuál es el potencial de la esfera justamente en esta carga. Para eso les voy a pedir, chicos, que busquen ahí en internet, más que nada para comparar respuestas, cuál es el valor del campo de ruptura, que es E máximo, del aire. A ver, yo también lo voy a buscar, pero por favor búsquenlo, chicos, a ver cuánto les da a ustedes. Y aquí tengo donde buscar. Si pueden buscar una tablita, mejor. Media, esta no nos sirve. Ver. 0.4, 0.3. ¿En qué unidades las tienes? Jesús. Yo las había buscado hace rato, pero no las encuentro. Claro, megavolt. Ok. Mira, si las tienes en megavolt por metro, entonces creo que es correcto tu valor. Déjame. ¿Dónde está? Déjame. Ahí está. El valor máximo, entonces, según tu valor, es de 0.3 megavolts entre metro. Eso es más o menos, de hecho yo lo encontré como 3. Ah, mira, aquí justo lo tienes, 3, perdóname. Yo lo vi mal. 3 megavolts por metro, es decir, 3 por 10 a la 6 volt entre metro. ¿Sí? ¿Sí es eso, Jesús? ¿Los demás también? Vale, entonces el ejercicio nos está diciendo, déjenme ponerles estas reglas aquí. Ese es el valor máximo donde el aire se va a romper. Déjenme les pongo el problema otra vez, que ya se me olvidó. Determinar cuál es la carga máxima que se puede colocar en una esfera de radio de 16 centímetros para que no se produzca esa ruptura. Entonces, ¿qué necesitamos? Como nos están dando una esfera, pues lo más sensato es pensar que el campo eléctrico es el producido por una esfera de radio R, igual a 16 centímetros. ¿Cuál es el campo eléctrico de una esfera, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Alguien que quiera decírmelo? Por R cuadrada. Bueno, Q entre R cuadrada. Q entre R cuadrado, pero con una constante, ¿no? La constante de Coulomb. Ok, eso es correcto. Entonces, esto, déjame ponerlo completo. 1 entre 4pi epsilon 0 por la carga entre el radio cuadrado. Se lo voy a poner R mayúscula. Entonces, el campo máximo va a ocurrir cuando efectivamente se tenga una carga máxima para valores fijos de pues una constante y de 16 centímetros al cuadrado. Entonces, aquí únicamente hay que despejar, chicos. La carga máxima va a ser 4pi epsilon 0 por esta cantidad. 16 al cuadrado, ¿cuánto les da? Son como quién sabe cuánto. 16 al cuadrado. Por 10 a la menos 4.
Y esto entre el campo 150. máximo. Ay, perdón. Ah, ¿cómo? ¿Es normal? De lo de 16 al cuadrado, o sea, sale 256. Ok, vale, dame el valor completo si puedes. A ver, aquí tengo 256. Vale. 256 por 10 a la menos 4. Y estas constantes. No solo tengo la calculadora. Entonces, por favor, ayúdenme ahí, chicos. Acuérdense que este 4pi epsilon 0 es el inverso de 9 por 10 a la 9. ¿Vale? Y sus unidades. Entonces, ¿tienen el valor, chicos? A ver, confírmenme si no me equivoqué yo. Lo tengo como de 8.54 por 10 a la menos 6 coulombs. Y da igual si la carga es positiva, si está cargada positivamente o negativamente. Simplemente es la magnitud de la carga. ¿Sí o no? A mí me salió otra cosa, pero creo que lo calculó mal mi celular. Ahorita lo voy a volver a hacer. A ver. Ah, ok, sí eligió. Y si no, dime también cuánto te salió. A lo mejor también ya lo hice mal, ¿eh? No se crean. Me salió 3001.66, pero no sé, lo voy a volver a hacer para checarlo. 1.66. Sí, está un poco extraño porque nota que las cargas casi siempre son de este orden, de 10 a la menos 6, 10 a la menos 9. Entonces, es una carga muy, muy grande. Pero puede ser, puede ser. Bueno, los demás chicos, ¿sí están de acuerdo con el valor que yo obtuve o con el de su compañero Eligio? Ok, ¿cuánto te dio? 76.8. Ok, 6.8. Bueno, está bien, vamos a hacerlo juntos. Q máxima es igual a 4pi. ¿Cuánto vale epsilon 0? Epsilon 0, según yo, es, ay Dios, 8.85 por 10 a la menos 12, creo, ¿no? Ahorita pongo las unidades. Después tenemos que son 16 centímetros. Entonces, si quieren, quiten esa cantidad y le ponemos 0.16 metros. ¿Vale? Al cuadrado. Y esto entre 3 por 10 a la 6. Sí, eso es correcto. Oh, no, yo hice mal un despeje. Perdonen. Ustedes perdonen, chicos. Probablemente ustedes estaban bien, pero porque yo estaba mal. Y no sé despejar. Entonces, noten ustedes, la carga es la que estamos despejando y el campo eléctrico máximo está arriba. ¿Ok? Entonces, aquí va el campo máximo. Entonces, esto no va aquí. Aquí hay un 1. Y esto es multiplicado por 3 por 10 a la 6. ¿Vale? Ahora sí, perdonen chicos, perdonen. Pueden calcular. De entrada tenemos 10 a la 6, 10 a la menos 12. Eso nos va a dar un orden de 10 a la menos 6. ¿Cierto? Entonces vamos a obtener algo por 10 a la menos 6, por esos exponentes. 4 por 8 por 3. 4 es 32 como 90.
Y 90 por 0.16 al cuadrado. Sí, les queda el 8.54. Sí. Sí. Lo había resuelto hace rato y nada más copié el resultado ahorita. Y son coulombs. Ahí está. Vale, chicos. Entonces, ahora sí, después de ese error, veamos qué más nos piden. Nos están diciendo, ¿cuál es el potencial de la esfera cuando posee esta carga máxima? Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? El potencial, acuérdense, es este. Porque en el examen vi que muchos me confundieron energía potencial con potencial. ¿Ok? Este es el potencial, la UV. ¿Y cuánto vale el potencial eléctrico de una esfera? Pues acuérdense que es la carga por Q entre R. Lo mismo que el campo, pero quitándole una R. ¿Vale? ¿Se acuerdan de eso o no? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, el potencial para cuando la carga es máxima, ¿cuánto va a valer? Miren, lo podemos hacer así, 1 entre 4 pi epsilon 0. La carga máxima es esto, que es 4 pi epsilon 0, es decir, esto se cancela. Vamos a obtener 0.16 al cuadrado. Y el campo máximo, que es de 3 por 10 a la 6, entre la distancia, que es 0.16. Entonces también se va con uno de los cuadrados. Es decir, va a ser de 0.16 multiplicado por 3 por 10 a la 6. Entonces, el potencial de cuánto les va a dar. Otro punto 8 por 10 a la... ¿Cuánto? ¿A la 9? Sí, porque este es a la 6. A la 5. Ok, ahora sí. Listo. Entonces ya resolvimos el segundo ejercicio. ¿Vale? ¿Sencillo o todavía se complica un poco? Ok, un poquito más claro, ¿cierto? Entonces vamos a resolver un último ejemplo de aquí y vamos a resolver otros. Y vamos a resolver el tercero, que es si una esfera conductora se carga hasta un potencial de 10.000 volts, ¿cuál es el radio más pequeño posible para que no exceda la resistencia dieléctrica del aire? Y la resistencia dieléctrica la encontraron hace rato. De hecho, aquí me dio el valor su compañero Jesús, ¿no? De 3 por 10 a la 6, que es el que estuvimos usando. Entonces, ese lo podemos resolver aquí directamente. Entonces, ese caso, en vez de tener una esfera fija, tenemos una esfera que se está reduciendo. Y queremos ver qué tanto la podemos reducir antes de que exceda este potencial. ¿Ok? Entonces, el potencial es de 10.000. ¿Cómo resolverían esto, chicos? ¿Alguna sugerencia? Bueno, mejor si la resolvemos aquí. Para no poner tanto punto. Aquí está bien. A ver, veamos qué dicen. Se parece mucho al anterior. En el anterior teníamos que el campo máximo al cual se rompe esa resistencia y teníamos que ver cuánto valía la carga y después el potencial. Ahora no. Tenemos el potencial, tenemos el valor al cual se rompe el dieléctrico y queremos ver el tamaño. Ya no es esfera fija, ya es su tamañito, ¿vale? Entonces, sí se parece mucho al anterior.
Y pues vámonos directo. Nos están diciendo que el potencial, es decir, pues vamos a escribir el potencial. ¿Cuál es el potencial para una esfera? Lo acabamos de escribir, chicos. Una esfera de radio R. ¿Se acuerdan que es la constante, la carga entre R? ¿Vale? Entonces, y aquí, bueno, le podemos poner, ¿no? El 1 entre 4pi, epsilon 0, Q entre R. Donde R es el valor que queremos encontrar. ¿Ok? Vamos a ver qué más nos da el ejercicio. Aquí está. Una esfera conductora se ha de cargar lo más posible a este potencial. ¿Ok? Entonces, si nos están hablando de la resistencia dieléctrica del aire, que es lo que habíamos calculado, lo habíamos obtenido mediante el campo, ¿sí o no? Entonces, esto lo dejamos aquí. Sabemos que el campo máximo de nuestra esfera va a ser la constante, igual que aquí, pero Q cuadrada. No, perdón, entre R cuadrada. Ahora sí. ¿Verdad? Y este valor sí que lo conocemos, que es 3 por 10 a la 6 volt entre metro. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Simplemente he escrito aquello que yo sé que tenemos, potencial y campo. Ah, pero mira, el campo lo puedo escribir como Q entre R por 1 entre R. ¿Y esto a poco no es el potencial? Entonces, eso también lo puedo escribir como el potencial que conocemos, que vale los 10,000 entre R. ¿Sí? Por lo tanto, la distancia mínima para que no se exceda o para alcanzar este valor, digamos, va a ser el potencial entre el campo máximo, que son nuestros 10,000 volts entre 3 por 10 a la 6 volts entre metro. Entonces, de unidades está bien, ¿no? El metro se pasa para acá arriba. ¿Y esto cuánto vale? Esencialmente tengo, si son 10,000, 1, 2, 3, 4, 1 por 10 a la 4, entre 3 por 10 a la 6. Esto nos va a dar algo del orden de 10 a la menos 2. Ah, con un tercio, ¿no? Es decir, 0.33. ¿Sí? Metros. O 3.3 por 10 a la menos 3 metros. 3.3 milímetros. ¿Sí queda claro este ejercicio, chicos? Sí, sí queda claro. Sí, ok. Entonces, los problemas no son tan complicados como parecen. Simplemente es un juego de estar usando todas las definiciones que hemos aprendido. ¿Vale? Entonces, los demás ejercicios, ustedes por favor revísenlos, inténtenlos. De cualquier manera, ya están las soluciones en el aula. Insisto, no son tan complicados como se puedan ver. Sobre todo los ejercicios que deja el profesor son bastante sencillos. Y creo que lo habrán visto, ¿no? De los exámenes. Son exámenes que se resuelven con 2 o 3 ecuaciones. Entonces, bueno, y eso se los doy como consejo. Si sienten que es algo demasiado complicado el procedimiento que están haciendo, seguramente lo están haciendo mal. Entonces, siempre busquen la manera más fácil de hacerlos. Y seguramente van a estar bien. ¿Va? Entonces, vamos a hacer otros ejercicios que tal vez algunos de ustedes recuerden. Por ejemplo, este caso. Nos dice, en la figura vamos a tener un condensador de placas paralelas que van a tener un área de placa A, o sea, completa va a valer A, nuestra placa, y va a tener una separación de 2.5 milímetros.
Y bueno, y el área aquí nos la dan, ¿no? Nos dice que la sección de la izquierda se llena con un material dieléctrico con constante kappa 1 y la mitad derecha se llena con un material dieléctrico de constante kappa 2. ¿Cuál es la capacitancia total de este capacitor? ¿Cómo lo resolverían, chicos? Se los voy a traspasar aquí. Los problemas sí ya son un poquito más de pensarlos. Pero también son muy fáciles, así que no se preocupen, chicos. Entonces tenemos que total va a tener un área A. ¿Vale? Y justamente a la mitad hay una separación. Entonces aquí vamos a tener un dieléctrico, digamos, de color verde, y aquí un dieléctrico de color rosa. Este va a tener constante kappa 2 y este kappa 1. Entonces, chicos, ¿cómo se resuelve? ¿Alguna idea? Alguien propóngame algo. Aquí. ¿No? ¿Nadie? Ay, yo la verdad no entendí muy bien el problema, perdón. Ah, claro. No. Qué bueno que lo dices, Norma. Entonces vamos a revisarlo otra vez. Sí, cuando no entiendan el problema, por favor, avísenme. Por ejemplo, ¿te acuerdas? Aquí, mira. Aquí, mira. Vámonos. Vimos capacitores, todos, ninguno de estos tiene dieléctricos, todos están al vacío o tienen aire. Pero justo al final vimos qué onda con un material dieléctrico, pero solo era uno en todo el dieléctrico. Este ejercicio consiste en decir, tengo mis placas paralelas, pero no le voy a meter uno, le voy a meter dos dieléctricos diferentes. Quiero ver cómo va a cambiar la capacitancia. Si lo dejara así al vacío, si le pusiera solo uno o si le pongo dos. ¿Ok? Entonces, esto es un sándwich y aquí hay está la separación, justo aquí. Entonces, de un lado vas a tener un capacitor, un material, digamos, una cerámica, y del otro vas a tener un vidrio. Vaya, aquí ya no está. ¿Vale? Cerámica y vidrio. Todas compartidas por por el mismo par de placas, ¿vale? De manera que estén así. La pregunta es, ¿cuál es la capacitancia total del sistema? Vamos a hacerlo por pasos, ¿vale? Creo que están un poquito... Bueno, no queda muy claro. Entonces, vamos a ver. Caso 1. ¿Qué pasa si el capacitor está vacío? Si nada más tenemos las puras placas paralelas que van a tener un área A igual a 5 centímetros cuadrados, me parece. Sí, 5 centímetros cuadrados y separación de 2.5 milímetros. Entonces aquí se los voy a escribir. Esto va a valer T. Vamos a dejarlo así, 2 milímetros. ¿Cuál es la capacitancia de este caso, chicos? Supongan que una tiene carga Q y otra tiene carga menos Q. No importa. Ya vimos que el capacitor o la capacitancia solamente depende de la geometría del sistema, del área y de la distancia. ¿Cuál es la capacitancia de este? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Es un capacitor de placas paralelas. Entonces, su capacitancia está definida de esta manera, ¿sí o no? Entonces, la capacitancia no es otra cosa que
epsilon 0 por A entre D. Y todos estos casos ya los habíamos resuelto en la clase pasada. Si quieren resolverlo completo, pues acuérdense. Y eso es importante, por ejemplo, si se les olvida en un examen, ¿cuánto vale exactamente esto? La capacitancia es Q entre delta B. Donde delta B ya habíamos dicho que es el campo eléctrico por la distancia, ¿verdad? Y el campo eléctrico entre dos placas paralelas va a ser sigma entre epsilon 0 por la distancia. Pero sigma es la densidad superficial, es decir, aquí se va a poner, sigma es la carga entre el área. Entonces, la carga entre área de epsilon 0 multiplicado por D. Quitamos las Q's, nos queda que la capacitancia es A de epsilon 0 entre D. ¿Vale? ¿Sí se acuerdan de eso? ¿O ya les quedó un poquitito más claro, chicos? Ya, más claro. Sí, gracias. Vale. Claro, profesor. Ok, qué bueno. Sí, si hay algo que les quede duda, por favor, avísenme para que no vayamos arrastrando esas dudas. Entonces, la capacitancia de un capacitor solito al vacío es eso, ¿verdad? Bueno, bastante sencillo. Caso 2. ¿Qué pasa si yo tengo las mismas placas con las mismas características? Claro, aquí me faltaría sustituir datos, ¿no? 5 centímetros, 2 milímetros. Las mismas características, pero ahora le voy a embarrar aquí un dieléctrico. Voy a hacer un sándwich de dieléctrico. Uno solito, con constante capa 1, o capa nada más. ¿Cuánto vale la capacitancia, chicos? Me equivoqué. Por epsilon 0 entre D. Ajá. Nada más así. Porque si solamente es así, ¿cuál es la diferencia entre este y este? Es lo mismo, ¿no? El área es la misma, la distancia es la misma y epsilon 0 vale lo mismo. Entonces, tiene que haber una diferencia, el que pongamos dieléctrico o no. Cuando nosotros ponemos el dieléctrico, y esto se los puse aquí, espérenme, aquí, encontramos que va a haber un cambio en el potencial y eso va a influir en que la capacitancia con un solo dieléctrico sea K veces la capacitancia solita, ¿sí o no? Entonces, la capacitancia debería ser esto que me dijiste, Adolfo, pero con una K. ¿Estamos de acuerdo ahí, chicos? Normalmente a esto se le suele poner así, entre D, capa epsilon 0. Y esta capa epsilon 0, ¿alguien sabe qué significa? Estos dos términos. Normalmente se juntan y se definen simplemente como epsilon. Así, sin la 0 o sin el 0. ¿Por qué? Porque esto de aquí es algo que se llama permitividad eléctrica. ¿Ok? Se los voy a escribir aquí. Es la permitividad eléctrica del medio. Así como la epsilon 0 es la permitividad eléctrica del vacío, pues esta va a ser la permitividad eléctrica del medio. Entonces, es más común encontrar en tablas a epsilon que a epsilon 0. De hecho, si en su momento no se los quise mencionar, pero ahorita ya se los puedo mencionar. Noten que aquí las capacitancias yo las escribí con epsilon y no con epsilon 0.
¿Por qué? Porque esas capacitancias van a ser la misma si tienen dieléctrico o no. La única diferencia es si están al vacío, epsilon se convierte en epsilon cero. Si tienen algún capacitor, perdón, un dieléctrico de cualquier tipo, pues se pone el epsilon, que es el que podemos encontrar en tablas, ¿ok? Entonces, es por eso que la constante K vale 1 para el vacío, porque en ese caso recuperamos que la permitividad eléctrica es simplemente epsilon cero, que es para el vacío. Entonces, este caso quedó claro, chicos, y si quedó claro qué cosa es la permitividad eléctrica. ¿Sí o no? Pues yo no sé, es como la capacidad o no sé de que los electrones circulen en el medio. Sí, tiene que ver con eso. Justamente la permitividad es qué tan fácil es que un electrón se transporte de un punto a otro en un mismo medio. Por ejemplo, en el vacío, los electrones podrán viajar, modelados así como pelotitas, o necesitarán un medio material para transportarse. ¿Ustedes qué creen? Para empezar, chicos, ¿el vacío tiene electrones? ¿O solamente los objetos materiales tienen electrones? Claro, claro, Sonrey. El vacío no tiene electrones, entonces por conducción no se pueden transmitir electrones de un sitio a otro. Acuérdense que nosotros modelamos el caso del circuito con los capacitores, no como que los electrones brincan de aquí para acá, sino dijimos, esta plaquita se llena de electrones e induce una carga, no se transportan, ¿cierto? Simplemente la inducen y los electrones que ya están en esta placa son los que circulan. Entonces, efectivamente, el vacío no tiene capacidad para transmitir el flujo de electrones. Entonces, esa constante K toma su valor mínimo, que es en 1. ¿Ok? Conforme sea mayor el número de la constante K, o en este caso de la permitividad, va a ser más fácil que los electrones puedan circular en un medio. Y revisen en una tabla, chicos. Encuentran ustedes que en metales, epsilon toma valores muy grandes en comparación a objetos como la madera o el plástico. ¿Vale? ¿Sí, sí quedó claro, Norma? ¿Sí te ayudé un poquito a despejar la duda? Sí, sí, ya, gracias. Ok, gracias a ti, Norma. Entonces, eso es la permitividad eléctrica. Y el hecho de que nosotros tengamos un dieléctrico en un capacitor nos va a aumentar la capacitancia en un número igual a su constante dieléctrica, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos 2, ¿ok? ¿Sabemos calcularlo para 1? Les pregunto, chicos. ¿Ya pueden calcularlo para 1? Sí, ya. Ok. Entonces, pues va a ser fácil calcularlo para 2. No vean este modelo de esta forma. Les propongo verlo de otra manera. Esta es una placa y esta es otra placa. Supongan que conectamos estas placas aquí y acá. Uy, aquí ya no se me fue medio feo. Ahí está. Voy a poner así. A una terminal, a una batería. ¿Ok? ¿Se acuerdan cómo modelábamos o cómo resolvimos este ejercicio? Este de aquí. Sí, ¿A poco no? El hecho de tener
esto separado de esta manera es lo mismo que tener. Lo voy a dibujar a ver si me sale, si no me voy muy chueco. Aquí me voy de este lado y voy a tener un capacitor constante capa 1. Y aquí al ladito, justamente al ladito, sí, me cambio el color, voy a tener un capacitor, un constante capa 2. Que después se vuelven a unir y ya regresa a mi batería. ¿A poco no? Esto es lo mismo que esto de aquí. ¿Ustedes qué dicen, chicos? Es decir, cada uno de estos dieléctricos va a funcionar como un capacitor diferente, que van a compartir un área igual a A entre 2, cada uno le corresponde la mitad, tienen la misma separación de, y como no están, digamos, conectados, al menos no conectados por un conductor, entonces se pueden modelar como dos sistemas aislados, ¿ok? Que al final están conectados entre sí. Entonces, esos capacitores, sí o no, están en paralelo. Voy a tener capacitancia 1 y este va a tener capacitancia 2. ¿Estamos de acuerdo, sí o no, chicos? Sí, entonces ya nada más haríamos la suma como en un circuito en paralelo para los capacitores, ¿no? Correcto. Entonces, la capacitancia equivalente o total, ¿cómo se suman en paralelo? ¿Se suman derecho o se suman los inversos? Son los inversos, ¿no? No me acuerdo, la verdad. Tal cual. ¿Vale? Se los voy a poner otra vez aquí para que los recuerden. Si están en paralelo, se suman completitos, derechitos. Si están en serie, sí se suman los paralelos. Cuando llegamos a resistencias, va a cambiar. En serie se suman así y en paralelo se suman así. ¿Vale? Pero estos solamente son capacitores. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahí, chicos? Entonces, ok, entonces nada más concluimos. Capacitancia 1 más capacitancia 2. Yo sé calcular el de cada uno y es esto. Esto nos va a decir que es la capacitancia 1 por el área que vale A entre 2, epsilon 0 entre D. Y el segundo es capa 2, el área que también es la mitad nada más, epsilon 0 entre D. Por lo tanto, la capacitancia total, sumamos, bueno, más bien factorizamos, nos va a quedar un medio de A epsilon 0 entre D por capa 1 más capa 2. ¿A poco no es bien fácil, chicos? Calcular los de dos dieléctricos en paralelo. Nada más es sumarlos. Entonces la K no es del mismo valor, dice. Sí, no, aquí las dos son K diferentes. ¿Qué pasaría si la K fuera del mismo valor? Si K1 y K2 son iguales. Si K1 es igual a K2, estos dos se suman, ¿sí o no? Vamos a ponerle igual a K. Entonces aquí nos quedaría un 2K, ¿verdad? Y con este 2 se anula. Nos va a quedar A epsilon 0 entre D por K. ¿Y a poco no? El caso 2, ¿no? Esto de aquí, exactamente, es esto de aquí. Es decir, recobramos lo que ya sabemos en ese caso particular. Este es un caso más general. Y si yo les particiono una sección de N dieléctricos, pues ya lo saben calcular. Nada más es sumar uno tras otro, uno tras otro. ¿Sí o no? Sí. Entonces, y tenemos el caso análogo, que nada más así como para comentarlo.
¿Qué pasa si en vez de ponerles un capacitor de placas paralelas de ese estilo, se los pongo? Y es más, se les voy a poner ya el tercer caso. ¿Qué pasa si yo tengo aquí un dieléctrico? Aquí otro dieléctrico. Y aquí otro dieléctrico. De manera que la distancia entre estos, con este color, sea justamente D, pero que la distancia, digamos, de aquí a acá, sea 3/4 de D. Si cabe. Me equivoqué. Entonces, una disculpa. 3/4 de D. Es decir, esta sección va a valer D entre 4. ¿Va? Entonces, este tiene constante K1, este tiene constante K2 y este tiene constante K3. Y el área total es A. Y nuevamente está particionado a la mitad. ¿Ok? ¿Cuánto vale la capacitancia de este, chicos? Díganme qué hacemos. Pues primero podríamos escribir la capacitancia para cada uno de los dieléctricos, ¿no? Ok. Y ya después, formar el circuito, pues que sería ahí que hay uno, creo que el K3 estaría ahora en serie, ¿no? ¿Con quién? ¿Con Pues K1 con o con ambos, K2? ¿no? Con ambos, correcto. Entonces, vamos a seguir tu plan, Norma. ¿Cuál es la capacitancia del primero? Sería K1, Ajá, el área que sería un medio de A, ajá, entre 3/4, bueno, 4/4 de D, ¿no? correcto. 4/3 de D. Vale. Y nos falta algo. Aquí, ya me equivoqué, perdón. Pero nos falta algo, chicos. La D va abajo. Ah, sí, perdón. Nos falta el epsilon 0, acuérdense. ¿Va? ¿Aquí sí lo pusimos? Sí, aquí sí lo pusimos. Entonces, la capacitancia 2, ¿cuánto vale? Pues igual K2, bueno, no igual, pero parecido al de arriba, K2 sobre A medios por, ¿qué es? Un cuarto por 4 epsilon sobre D, ¿no? Correcto. Entonces, sí, casi igual que el de arriba, nada más tenemos K1 por K2. Entonces, el 3. K3. ¿Por qué más? ¿Qué, chicos? Una pregunta rápida. Ajá, dime. ¿Por qué es 4/3? Así ya viene Ok. capacitancia. Claro. Vamos ahí. Acuérdate que la capacitancia es nuestra constante, K, es área epsilon 0 entre la distancia. El área, pues, es A entre 2, eso no hay problema. Pero la distancia es 3/4. Entonces, si yo aquí pongo, voy a borrar esto. Ah, ok, sí, ya entendí, es de la división, ¿no? Lo pasa arriba. Exacto, pasa directamente arriba. Nada más que justamente Norma me lo dictó ya con esto arriba. Ah, ok, Es gracias. correcto. ¿Vale? Entonces, aquí, chicos, ¿qué va a quedar? Para el tercero. Sería A por 4 epsilon 0 sobre Ajá. D, ¿no? Exacto. Este queda, pues, directamente así, nada más. Ahí está. Entonces, ya tenemos nuestras capacitancias que se calculan muy fácil, porque son capacitores de placas paralelas. Entonces, ¿cuál es el circuito equivalente? Aquí. Tú me lo dijiste muy bien, Norma. El 3 va a estar en serie con el 2 y con el 1. Entonces, aquí está
mi capacitor 3. Va a llegar para acá. Y ya vimos que si están juntitos, están en paralelo. Entonces aquí hay uno en paralelo. Aquí va a haber otro en paralelo. C1 y C2. Entonces, la capacitancia total, ¿cuánto va a valer? Esto es A y esto es B. De entrada, están en serie, ¿cierto? Pues más, vamos a hacerlo poco a poquito para que no nos vaya costando tanto trabajo. Esto así y esto así. Uy, ahí se fue chico. Ahí está, ¿no? Entonces, esto es el capacitor C3. Y aquí va a haber una capacitancia equivalente entre 1 y 2, ¿sí o no? Sí. ¿Ok? Entonces, ¿esto cuánto vale? Creo que tienes razón, Jesús. Vamos a ver si sí. Yo creo que tienes razón. Como están en paralelo, pues ya vimos que esto no es otra cosa que C1 más C2. ¿Ok? Esto no tiene chiste. Ahora, estos que están en serie, ahora sí, es como hace rato me habías dicho, Norma, estos sí se suman en cuestión de los inversos. Va a ser 1 entre C3 más 1 entre C12. Es decir, yo ya completo directamente la fracción, C3 por C12, C12 y C3. Por lo tanto, la capacitancia total va a ser C3, C12, que es C1 más C2, y aquí también, ¿no? Aquí, perdonen, es esta suma, que va a ser C1 más C2 más C3. ¿Correcto? Entonces, abajo, ¿cuánto nos va a dar? Pues es sumar todas, ¿no? Que va a ser, puedo factorizar el epsilon 0, la B, el área epsilon 0 entre B, ¿ok? ¿Qué me va a quedar? Cada uno entre 2, ¿cierto? De la 1. Y aquí un 4 tercios. Es más, serían 2 tercios, perdonen. Ya para hacerlo completo. 2 tercios de cada uno. Lo mismo me va a quedar de K2. 2 tercios de K2. Y de K3 nos va a quedar únicamente 4. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? No voy muy rápido. Todo bien. Ok, perfecto. Y aquí nos va a quedar lo mismo. A, epsilon 0 de B. Ok, esto va a ser 4K3 multiplicado por C1 más C2. Que va a ser otra vez, ¿no? ¿B? Que es nada más estos dos términos. 2 tercios de K1 más 2 tercios de K2. Directamente puedo quitar estos dos términos para que no me estorben. Puedo factorizar el 2 tercios, que nos quedaría 8 tercios arriba. 8 tercios a epsilon 0 entre D. K1 más K2. Y aquí abajo nada más nos quedaría esta suma. 2 tercios de K1 más 2 tercios de K2 más 4K3. Y es todo esto, perdón, multiplicado por K3. Vale. Bueno, creo que podemos factorizar el 3 con el 3 y el 8 con el 2 y poner todo nada más con un 4 grande aquí enfrente. 4 multiplicado por esto. ¿Dudas, chicos?
No, todo bien, gracias. Bueno, de mi Todo parte. bien. Perfecto. Hay otro método para calcular esto, pero eso quizás se los enseño en otra ocasión. Es más largo, me gusta más porque es más completo y ahí podemos extraer absolutamente todo, pero de entrada para calcular capacitancia total, creo que esto es el método más sencillo. Particionan cada dieléctrico como un capacitor individual y reducen como ya saben hacer. Muy sencillo, ¿cierto? Y entonces vamos a ver si nos da tiempo a hacer algo más, que creo que vale la pena hacer un problemita más. Eh, Inicial, ¿cuál será bueno? Aquí me falta una imagen. Vamos a hacer el 2, ¿les parece? Nos dice, las placas paralelas de un condensador de aire tienen un área de 10 centímetros cuadrados y están separadas a 1.5 milímetros. Vamos a cargar con una batería de 12 volts que queden completamente cargadas y después vamos a desconectar la batería, ¿ok? El hecho de descargar la batería no quiere decir que se va a perder la carga del capacitor, al contrario, se va a quedar ahí, ¿vale? Simplemente es para que no se continúe cargando. Entonces, una vez que están cargadas, vamos a separar las placas 7.5 milímetros adicionales y nos piden obtener la diferencia de potencial entre las placas, la energía inicial, la energía final, o sea, antes y después de separarlas, ya cargadas, y el trabajo necesario para separar las placas. ¿Vale? ¿Se entiende el ejercicio, chicos? Sí. Sí se entiende, profesor. Vale. Entonces, si algo les quedó duda, a ver si ahorita les queda más claro con esta imagen o con este bosquejo. Vamos a tener nosotros un capacitor. Ahí está. Inicialmente está neutro y lo vamos a conectar a una diferencia de potencial, es decir, a una pila o un generador de corriente. Aquí está. Un segundo. Y ahí está. Ok, entonces, uy, y aquí se me olvidó ponerlas. Bueno, aquí ahorita pongo la batería. Va a estar, digamos, conectada así. Entonces, esto va a tener una diferencia de potencial que va a hacer que nuestro conductor se cargue de este lado negativo, de este lado positivo, ¿ok? Y en total, entonces aquí va a haber una carga menos Q y aquí va a haber una carga más Q, ¿ok? De manera que se establezca entre estas dos plaquitas una diferencia de potencial. Entonces, la diferencia entre estas dos y entre la batería es la misma. ¿Están de acuerdo con eso? Se va a establecer la misma diferencia de potencial en cada punto. Entonces, ya está cargada y está una diferencia de potencial. Después, ¿qué va a ocurrir? Que desconectamos de la pila. Ya solamente nos queda nuestro circuito cargado. ¿Vale? Entonces, ¿qué más nos pide el ejercicio? Nos dice que las placas tienen un área de 10 centímetros cuadrados y están separadas a 1.5 milímetros. Entonces, se los escribo aquí. El área, 10 centímetros cuadrados. Y la separación de... ¿Cuánto les dije? ¿1.5? Sí, ¿no? Sí. Ok. Entonces, ya con estos datos, nos piden calcular la diferencia de potencial entre las placas. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre las placas aquí?
Ah, ok, ok. Epsilon 0 por... Ok, una disculpa. Bueno, no se los escribí. El punto es que aquí tenemos la batería y de acuerdo a los datos del ejercicio nos dice que es de 12 volts nuestra pila. Ok, entonces ahora sí, la desconecto. ¿De cuánto nos va a quedar esta diferencia de potencial? Pues igual de 12, ¿no? El voltaje de la batería. Claro, entonces la diferencia de potencial antes es de 12 volts, lo mismo que de la pila. Tampoco no está sencillo, pero tienen que tener claro ese concepto. ¿Ok? Cuando ustedes carguen un capacitor a una diferencia de potencial, la diferencia de potencial entre las placas va a ser la misma que de la fuente que están ustedes conectando. ¿Ok? ¿Dudas? No. ¿No? Otra forma de hacerlo, y bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente caso. Ahora, ¿cuál es la energía inicial almacenada? ¿Qué es lo segundo que nos piden? Y por energía me refiero a U inicial. ¿Cuánto dijimos que vale la energía de un capacitor? En particular, de un capacitor de placas paralelas. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, aquí se los pongo. Vimos que el de energía se define de tres maneras. ¿Cuál de esas nos conviene usar, chicos? La última, ¿no? La última, ok. Vamos a usar la última, que nos dice un medio de la capacitancia por delta V cuadrado. ¿Cuánto vale la capacitancia? Delta V ya lo sabemos, ¿no? Vale 12 volts. Lo voy a poner aquí. Medio de 12 volts al cuadrado. ¿La capacitancia cuánto es, chicos? Es de epsilon 0 por distancia, no, por área sobre distancia, ¿no? Correcto. Muy bien. Ah, vale. Nos están diciendo que el capacitor es de aire. Entonces, estrictamente hablando, tendría que tener la constante dieléctrica del aire. Pero ustedes revísenlo en una tabla. No me acuerdo del valor exacto, pero esto es como 1.00052. Una cosa así. O va otro cero aquí, no me acuerdo. Para fines prácticos esto vale 1. Entonces, el aire y el vacío son pues muy parecidos en ese sentido. Entonces, no hay problema si lo escribimos así. Entonces, sabemos cuánto vale A, son 10 centímetros al cuadrado. Sabemos cuánto vale B, podemos calcular esta energía. ¿Cuánto vale, chicos? Medio de 8.85 por 10 a la menos 12 por 10 centímetros cuadrados, que es... ¿cuánto vale un centímetro cuadrado? 10 a la menos 4 metros, ¿no? Es... corrígenme si me equivoco aquí. Entre la distancia, que es de 1.5 por 10 a la menos 3, y 12 al cuadrado, que es ¿cuánto? 144. No me acuerdo, ¿eh? Entonces, por favor, chicos, pueden hacerme ese favor.
Ok. Mientras aquí voy a poner el potencial final. Pues a mí me sale 4.248 por 10 a la menos 10. Por 10 a la menos 10. Ok, tiene sentido. Y supongo que son joules. Sí, no, porque es a la menos 2, a la menos 4, nos queda a la menos 16. Pero con este 3 nos queda a la 3. Y seguramente que por los productos aquí tenemos 10 a la 2, 10 a la 1. Y sí, ya con eso baja 10 a la menos 10. Entonces creo que sí está bien, chicos. Uy, no sé qué pasa aquí. ¿Dudas hasta aquí? ¿O todo queda claro? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok. Creo que se trabó el mouse. Déjenme desconectar esto y volver a enchufar. Vale, entonces la energía final, ¿cuánto nos da? Acuérdense que el problema nos dice, ya está cargada el capacitor. Originalmente tienes este caso. Ahora lo que vas a hacer es separar las placas 7.5 milímetros adicionales. Es decir, en... Uy, se está conectando esto. Es decir, ¿cuál sería la nueva separación entre placas? Originalmente es de 1.5. Si la separo 7.5 adicionales, ¿cuánto va a ser? Pues 9, ¿no? Exacto, 9. Entonces, nos va a quedar que la capacitancia va a tener el mismo área, la misma distancia, pero ahora ¿cuánto va a valer la diferencia de potencial? ¿Va a seguir siendo de 12 o va a cambiar? ¿Ustedes qué creen que dicen? No, pues ya va a ser diferente. ¿Ok? ¿Y cómo lo calculamos? Esto ya no va a valer 12 entonces. Esto ya dijimos que vale 9. 9. ¿Se acuerdan que la diferencia de potencial se puede calcular? Una de dos. Mediante la capacitancia, es la carga entre la diferencia de potencial. ¿O qué otra manera tenemos para calcularla? Vamos a ver qué otros datos más nos dan. Se carga con una batería de 12 volts y posteriormente se desconecta de la batería. Entonces, ¿eso qué quiere decir? De entrada, que la carga va a seguir siendo la misma, ¿verdad? Entonces, tenemos dos cuestiones. La capacitancia inicial va a ser la carga total y delta V inicial, ¿sí o no? El de 12 volts. La capacitancia inicial la conocemos. La capacitancia final, es decir, ya que se separaron, va a ser la misma carga porque no se está cargando por la batería y en una nueva diferencia de potencial. Pero esta capacitancia sí la conocemos porque solo depende de estructuras geométricas. Es decir, va a ser epsilon 0, el área que sigue siendo la misma, entre la nueva distancia de 9 milímetros, ¿verdad? Sí. Esto va a ser epsilon 0 entre la distancia vieja. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué pasa si dividimos miembro a miembro? Dividimos esta ecuación entre esta. ¿Qué va a ocurrir? Q y Q se cancelan.
epsilon 0 por A se cancela con epsilon 0 por A, ¿sí o no? Entonces nos va a quedar esto que está abajo, se pasa para arriba, esto se pasa para abajo, arriba y para abajo. Por lo tanto, vamos a tener que la diferencia de potencial nueva va a ser igual a la distancia nueva entre la distancia vieja por la diferencia de potencial inicial. Se calcula muy fácil, ¿a poco no? ¿Dudas con este, no sé si decirlo, truquillo? Es aprovecharnos del hecho y del concepto que implica que desconectemos la batería de algo que ya está cargado. Como no está conectado a nada, su carga no puede fluir y por lo tanto tiene que ser la misma. ¿Vale? Entonces, ya que tenemos esta nueva diferencia de potencial, pues pasamos a poner la energía. Un medio, epsilon 0, A entre la distancia nueva. Ese delta B cuadrado, pues va a ser D' cuadrada entre D cuadrada por delta B0 al cuadrado. Quito esto y nos va a quedar un medio de epsilon 0 por A entre D. Aquí a propósito lo voy a poner así. Y nos va a quedar D entre D, una D'. Esto lo voy a escribir hasta el final. Y delta B cuadrada. Y D' entre D. ¿Ok? Díganme, chicos, este término de aquí, ¿cuánto vale? Esto es 0, ¿eh? Bueno, este es delta B0. ¿Cuánto vale esto? Pues es lo mismo de arriba, ¿no? Inicial. Correcto. Es exactamente esto. Entonces, podemos escribir a la U final como la U inicial multiplicado por este coeficiente, este factor D' entre D. De hecho, en los ejercicios que les dejó el profesor, viene un ejercicio así, que dice, supongo que el factor entre las distancias es de tanto. Pues es este factor exactamente el que aparece. Es decir, separar placas no es otra cosa que mantener la misma energía y multiplicarlo por el factor de separación. Entonces, ya sabemos cuánto vale. Sabemos que vale 4.25 por 10 a la menos 10. A la menos 10. Y multiplicamos por 9 milímetros entre 1.5. Es decir, esto vale como ¿cuánto? Como a... ¿qué serán? ¿5 o 6? Ustedes díganme cuánto vale eso, chicos. Vale 6, ¿no? 9 entre 1.5. Sí, no, son 6. Creo que sí. Entonces 6 por 4, 24. 24 por punto 25 son como 25 punto y cacho, ¿no? Por favor, ahí revisen mis datos. 6 por punto 25. Sí, me sale, bueno, 25.4, pero sí. Ok. No, ese está bien, está bien. Esto yo lo hice nada más así a la ventana. 25.4, es decir, vamos a tener un pelín más de energía. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿O no? No, profe. ¿No? Ok. Vale, entonces, y finalmente, ya nada más para concluir, ya que nos vayamos, el último problema nos dice cuánta energía, bueno, ¿qué trabajo se tiene que hacer para separar las placas? ¿Cuánto trabajo creen ustedes? Así al ojo. Pues es el cambio de la energía potencial, ¿no? Correcto. Trabajo es igual al cambio en energía. Tome la diferencia y ese trabajo necesita. ¿Ok? De hecho, así se resolvió su examen. Pero eso lo vamos a ver mañana. ¿Vale? ¿Dudas?
No, todo bien. Gracias. ¿He entendido todo lo que hemos intentado ver en estos 2 días? Claro, mañana vamos a hacer unos ejercicios adicionales. Quiero ver si me da tiempo revisar cómo se carga y se descarga un capacitor, un condensador, y de ser posible hacer un repaso para sus compañeros que no vinieron y también para ustedes, para que puedan hacer sin problemas el examen. Y ahí ya me lo mandó el profesor, entonces vamos a aplicar el examen mañana, ¿va? Para que no falte. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Cómo? Es- Sí, 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 sí. Esta semana sí van a ser los temas que hemos visto. Porque si no, platicaba con el profesor y va a ser un caos. Entonces no van a haber tal cual problemas de cálculo de potencial de distribuciones, sino ya directamente para capacitores, ¿vale? El examen es sencillo, son estos conceptos, estudienlos, revísenlos y revisen los problemas que les dejó el profesor, ¿vale? Si tienen dudas, los discutimos mañana. Mañana resolvemos el examen de la semana pasada, damos el repaso y vemos si podemos terminar con capacitores. ¿Todo claro, chicos? ¿Alguna otra duda? De mi parte, por el momento, no. Ok, gracias, Norma. Entonces, si no tienen más dudas, chicos, ya podemos irnos, ya tenemos la clase y nos vemos el día de mañana a las 10 de la mañana. Va. Hasta mañana. Entonces, cuídense mucho, chicos, descansen, que les vaya muy bien. Adiós.